Ciao a tutti, io sono Barbara e il nostro compagno di viaggio oggi è Henry Maneiro, un ragazzo venezuelano che vive in Perù da alcuni anni e che è andato via dal Venezuela nel gennaio del 2018, a seguito di quello che è stato uno degli anni più funesti per il Venezuela. Nello specifico parliamo delle proteste che ci sono state nel 2017, anno in cui il Venezuela ha sofferto una situazione di grande carestia, in cui ci sono stati problemi economici, sanitari e politici e che hanno provocato la fuoriuscita di milioni di persone dal paese, un paese che notoriamente non è un paese di persone che migrano, bensì è stato un paese che ha ricevuto moltissimi immigrati, soprattutto a seguito della seconda guerra mondiale. Tantissimi sono stati gli italiani, gli spagnoli e i portoghesi che sono andati a vivere in Venezuela in un momento in cui l'Europa non dava possibilità neanche di mangiare. Il Venezuela li ha accolti con le braccia aperte, è pur vero che gli europei hanno fatto tantissimo per rendere prospero questo paese, dopodiché una serie di vicende hanno fatto sprofondare il paese nel baratro. Diamo il benvenuto al nostro amico Lenry. Hola Lenry, bienvenido y gracias por dedicarnos tu tiempo y por permitirme hablar contigo de temas bastante delicados y personales y muy particulares. Ok, gracias. Gracias a ti. Saludo a todos tus oyentes. Ok, gracias. Entonces, Lenry, estábamos diciendo que tú te fuiste de Venezuela en enero 2018. ¿A qué país Sí. decidiste irte? En primer momento me fui a Colombia buscando otros rumbos. Ok. ¿Y cuál fue el medio que utilizaste para llegar a Colombia? Porque yo sé de mucha gente que ha cruzado las fronteras a pie, caminando, llegando hasta Cúcuta y de allá cruzando hasta zonas bastante peligrosas, cruzando a pie. ¿Cómo fue tu viaje? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a decirlo así, en mi primera etapa de migración tuve la fortuna de que un amigo que estaba en Colombia me prestó el dinero para llegar a la ciudad donde emigré, pues que fue a la ciudad de San Gil, en Santander. Ok, allora ho chiesto all'Henry qual è stata la prima meta verso la quale è migrato. Lui è andato in Colombia ed è andato in Colombia grazie a dei soldi che gli sono stati prestati da un amico passando attraverso Santander. Sigue, Henry. Sí, bueno, llegué a ese pueblo y bueno, realmente fue complicado porque era un pueblo muy pequeño donde no había mucha fuente de trabajo. Y bueno, llegó el momento que no tenía ni dónde dormir, ni dónde bañarme y estuve aproximadamente 4 meses durmiendo en la calle. Y bueno, llegó un momento que conseguí la posibilidad de ponerme a recoger aluminio, latas de aluminio, cartón, botellas y con eso sobreviví, pues. Ok, l'Henry, voglio precisare una cosa che non ho detto nella mia presentazione. Allora, l'Henry in Venezuela è un avvocato che ha studiato in una delle migliori università del paese. Quando è giunto in Colombia, l'Henry si è ritrovato in questo paesino piccolo che comunque non dava grandi possibilità lavorative. Per 4 mesi ha vissuto per strada, non aveva neanche la possibilità di lavarsi né di mangiare, finché poi ad un certo punto ha iniziato ad avere la possibilità di lavorare come venditore di alluminio. Sì, Sí. sì, Henry. Bueno, estando ahí conocí a unos muchachos que sí venían de Venezuela, habían llegado a Cúcuta, que es la primera ciudad después que tú pasas la frontera con Venezuela, en Colombia. Ellos sí venían caminando. Y bueno, hice amistad con ellos, ellos siguieron su camino y más adelante ellos consiguieron un trabajo recogiendo café en el departamento del Tolima y me fui con ellos. Estuve Ok. recogiendo café como 4 meses. Ok, allora ad un certo punto l'Henry ha conosciuto altri ragazzi venezuelani che erano arrivati in quella zona passando a piedi attraverso Cucuta
E questi ragazzi hanno trovato poi un lavoro nella zona, seria la zona cafetera, donde consiguen... Sí, el eje cafetero. Ok, ok. Hanno trovato lavoro come raccoglitori di caffè in una zona della Colombia che si chiama Eje Cafetero. E grazie a queste persone anche l'Henry è andato a lavorare come raccoglitore di caffè e lo ha fatto per circa 4 mesi. Bueno, llega el momento que las cosechas se acaban y nos quedamos sin trabajo. Y entonces llega el momento que yo decido, porque en verano ya no conseguía trabajo, me había regresado al pueblo de San Gil y, y no conseguía trabajo. Ahí estaba comenzando la cosecha de café y no conseguía trabajo y la última noche que pasé en Colombia o en ese pueblo fui maltratado por un policía. Me trató muy mal por mi condición de ser venezolano, a pesar de que le dije que yo era, o peor, pues, en el momento que me identifiqué que yo era abogado en Venezuela, el policía se molestó más todavía y dijo que me iba a meter preso si yo me seguía, si yo le decía algo. Entonces me tuve que quedar callado y tomé la decisión de venirme para Perú. Y en aquel momento en Colombia tú ya no estabas viviendo por la calle, ya habías conseguido una casa donde poder vivir o seguías No, viviendo cuando por la me regresé a calle. este pueblo, no, cuando me regresé del Tolima al Santander, tuve que regresar otra vez a las calles. Ok, ok. Allora, l'Henry ci Sí, racconta che... Bárbara, lo Dimmi, que dimmi. pasa es que es muy complicado en Colombia, si no tienes papeles, conseguir una habitación, porque los dueños de casa te piden contratos, te piden documentos, te piden fiador, y yo no tenía, y aparte que tenía que tener un trabajo fijo, y como te dije, en el pueblo de San Gil, es un pueblo pequeño, es turístico, y hay poca fuente de trabajo. Yo llegué a dormir bajo techo, fue cuando estaba en la finca del café en el Tolima. Ok. Allora, dopo aver lavorato per 4 mesi come raccoglitore di caffè, ovviamente la stagione della raccolta è terminata e quindi l'Henry era rimasto senza lavoro e l'unica opzione che ha avuto è stata quella di tornare indietro nel paesino in cui era arrivato inizialmente, che era Sun Hill, dove è nuovamente tornato a vivere per strada, perché come ci spiega l'Henry, purtroppo, non purtroppo, è anche una richiesta legittima. In Colombia è comunque difficile riuscire a poter vivere in un appartamento, poterlo affittare perché i proprietari degli immobili richiedono molti requisiti, quindi la legalità di chi va ad affittare la casa, che ci sia un lavoro fisso, un lavoro stabile, cosa che in quel momento lui mancava. Oltretutto era in una zona, San Gil è un paesino piccolo e che vive principalmente di turismo, quindi non è facilissimo riuscire a trovare lavoro lì. Finché poi ad un certo punto, l'ultima notte che l'Henry ha deciso di rimanere in Colombia per poi andare via e andare in Perù, ha avuto uno spiacevole incontro con un poliziotto colombiano, al quale l'Henry ha risposto battibeccando dicendogli di essere un avvocato in Venezuela e questa risposta che ha dato l'Henry ha indisposto ancora di più il poliziotto che a quel punto ha anche minacciato di portarlo in galera. Sí, bueno, entonces yo en esos días manejaba la información que en Perú está dando la oportunidad a los venezolanos. Si tú lograbas entrar hasta el 31 de octubre del 2018, ellos te iban a dar un documento para estar en una estadía legal por un año, ¿verdad? Era Ok. un permiso para trabajar y para vivir estar legal en Perú. Y fue que me tomé la decisión, bueno, y con lo que me pasó con el policía, yo dije, no, ya no aguanto más en este país. Y agarré, no tenía nada de dinero, pero al otro día agarré carretera y empecé a caminar y a caminar y a caminar y agarrar autobuses, vamos a decir, buses de camiones, pues, de carga, que me daban la cola, aventón, pues. Y tardé aproximadamente 17 días en llegar a la frontera entre Ecuador y Perú. Y bueno, Allora, en esta, sí, sì, aspetta, sí, sì. Allora, nel frattempo all'Henry era giunta la notizia del fatto che in Perù era uscita una legge che praticamente consentiva di ottenere un permesso di lavoro a tutti coloro che fossero entrati entro il 31 ottobre, sempre del 2018, per un anno. A quel punto aveva avuto questa informazione. Al contempo c'era stato l'episodio con il poliziotto, quindi l'Henry decise di partire per arrivare in Perù.
solo che a questo punto non aveva più completamente soldi in tasca e lì ha veramente dovuto iniziare a camminare a piedi dalla Colombia per raggiungere il Perù. Ha camminato tantissimo a piedi, è riuscito ad avere dei passaggi facendo l'autostop da dei camionisti, da dei camion, e dopo 17 giorni di cammino è riuscito ad arrivare alla frontiera fra Ecuador e Perù. Sí, cuando llegó a la frontera a Perú, que cruzó hacia Perú, estuve aproximadamente 2 días en el puesto fronterizo, en el punto migratorio, pues. Y como ahí se ha hecho un embudo, porque así como yo, miles y miles de venezolanos también buscaron la oportunidad de tener ese papel legal en Perú, ¿verdad? Y Sì. las autoridades migratorias de Perú no habían tomado las previsiones, entonces eso fue, tuve que hacer una cola aproximadamente casi como 40 horas de cola, ¿verdad? Para poder entrar. Sì, al bagno, nada di nada. Había un baño, pero solamente para mujeres. Los hombres teníamos que ir hacia el monte. Y bueno, y agua, de vez en cuando nos traían agua. Y gracias que en un momento determinado, estando en Ecuador, un amigo me mandó dinero de Estados Unidos, $35. Y con ese dinero yo logré llegar mi última parte de viaje, logré llegar a ese punto fronterizo. Y gracias a ese dinero tuve alimento por 2 días, pues compraba comida que le vendían a los migrantes. Ok. Allora, dopo aver fatto questo viaggio di 17 giorni, l'Henry è finalmente riuscito ad arrivare al punto di accesso della frontiera del Perù, quindi la zona di immigrazione. In questo preciso momento erano giunti lì tantissimi venezuelani che avevano scoperto la stessa informazione che aveva scoperto l'Henry, solo che il Perù non aveva previsto questa grande quantità di venezuelani che volevano entrare nel paese. Quindi si sono venute a formare delle vere e proprie file per poter entrare nel paese e quella che ha fatto l'Henry è durata 40 ore. Gli ho chiesto io 40 ore durante le quali non hai potuto né mangiare né bere né andare in bagno. E mi dice l'Henry, effettivamente esisteva solo un bagno, probabilmente un bagno chimico, al quale avevano accesso soltanto le donne. Gli uomini per andare in bagno dovevano andare nella boscaglia. Lui, nel momento in cui si trovava ancora nella frontiera fra Ecuador e Perù, è riuscito ad ottenere un prestito che gli ha mandato un suo amico che viveva negli Stati Uniti di $35. Con questi $35 lui è riuscito a completare il suo percorso per arrivare alla frontiera con il Perù ed è riuscito a comprarsi i viveri che gli sono bastati per 2 giorni. Y bueno, en ese viaje que te puedo decir que pasé de, en todo ese trayecto, bueno, una de las cosas que más me acuerdo siempre era que no tenían de bañarme, pues. Y me bañé una sola vez por allá en un sitio que me auxiliaron en Ecuador. Y me acuerdo que fue como las 10 de la noche, al aire libre. Cuando me eché el barde, el agua era tan helada que me dio un principio de como de hipotermia, casi caigo así como de un colapso de lo helada que era el agua. Me dieron unas ganas de ir al baño corriendo y estuve a punto de desmayarme. Una de las cosas que recuerdo, pues. Bueno, ya estando en el punto fronterizo, logré entrarse ya al Perú. Estaba esperando la llamada de un amigo que me iba a recibir en una parte, entonces tuve una semana con algunos inconvenientes porque no logré llegar al sitio. Y cuando logré llegar, bueno, estuve aproximadamente 6 semanas trabajando recogiendo espárragos Ok, allora en el norte del Perú. ok, Sí. ok. Una volta giunto in Perù, nonostante le mille peripezie, l'Henry è riuscito a raggiungere una zona nel nord del Perù dove c'erano degli altri suoi amici e lì finalmente ha potuto trovare un lavoro come raccoglitore di asparagi. Mi ha raccontato l'Henry un episodio molto toccante perché una delle cose che non riesce a dimenticare è che durante questo suo viaggio, che poi alla fine sarà durato quasi un mese, mettendo insieme tutte le parti, praticamente non è riuscito mai a lavarsi. Soltanto una volta ha avuto l'opportunità di potersi lavare mentre era ancora in territorio dell'Ecuador, quando, ed è stato di notte, quando gli hanno dato quest'acqua con cui potersi lavare, ha sentito talmente tanto freddo, l'acqua era talmente tanto congelata che ha avuto un principio di ipotermia e ha sentito la sensazione di dover correre immediatamente al bagno, anche perché poi
si sentiva svenire, si sentiva morire in quel momento. Dime, Henry, entonces llegaste a recoger los espárragos. Sí, estuve recogiendo espárragos. Y, bueno, también se me olvidó contarte que cuando venía recorriendo por Colombia, estuve con el grupo porque uno viene caminando por carretera y estoy hablando de una época que eso era como una oleada de venezolanos. Por todas las ciudades tú veías venezolanos que iban caminando y en ese momento muchos veníamos al Perú y tú ibas en el camino haciendo amistades, pues, y buscando como que los grupos que más te convenían, porque tienes que tratar de ver de no caer en grupos donde haya personas que sean delincuentes, ¿entiendes? Y en uno de esos grupos que me junté con unos muchachos y unas muchachas, eh, conseguimos un aventón en un tráiler, en una gandola de esos camiones de donde traen importaciones en la noche. Y al otro día el señor que nos llevaba se había olvidado que nos tenía ahí, nos tenía encerrados y se paró en un sitio a desayunar y nos dejó en un sitio que pegaba demasiado sol y ese adentro empezó a calentarse como un horno, terrible, terrible. Hoy nosotros empezamos a golpear y nadie nos escuchaba. Entonces, entre la oscuridad y imagínate algo que tú sientes que va va aumentando la temperatura, las muchachas empezaron a llorar y nosotros golpeamos. Y bueno, gracias a Dios alguien escuchó y le preguntó al chofer que qué pasaba, porque habían golpes en el camión y fue cuando él se acordó que nos tenía. Cuando abrió la puerta, bueno, imagínate cómo salimos nosotros cuando vimos, entró el aire, vimos la luz del sol, pues. Pero claro, el señor no lo hizo a propósito, sino que se olvidó que nos tenía ahí, pues. Fue un señor más bien que nos metió la mano, porque también hay que reconocer que en el camino muchas personas de estos países se paraban y nos daban agua, nos ofrecían alimentos, a veces hasta te ofrecían dinero sin tú pedirles, ¿no? Y bueno, gracias a Jehová, bueno, logré pasar este episodio. ¿Cuánta gente había en ese camión? ¿Cuántas personas veníamos en ese camión? Veníamos, te voy a decir, 4, 5, 6, 7 personas. Ok. Allora, un altro episodio che ha ricordato l'Henry è che mentre era in Colombia ha camminato per tantissimi chilometri a piedi. E lungo queste camminate, ovunque poi comunque in tutti questi paesi dell'America Latina che ha attraversato, c'erano sempre foltissimi gruppi di venezuelani, ovunque, ed erano ovviamente riconoscibili, fra loro si riconoscevano. E bisognava stare estremamente attenti alle amicizie che si facevano, perché comunque c'erano tante persone per bene, ma c'erano anche tanti delinquenti ed era indispensabile non unirsi appunto a gruppi di delinquenti, anche perché poi c'erano anche tante persone del paese in cui ci si trovava in quel momento che erano disposti a dare una mano, ad aiutare. Tante persone li hanno aiutati, gli hanno dato da mangiare, gli hanno dato dei soldi senza che nessuno glieli chiedesse. E una sera lui e il gruppo con cui aveva fatto amicizia hanno ottenuto un passaggio da un camionista che doveva fare un determinato percorso nel corso della notte, quindi li ha fatti salire nella parte posteriore del camion. Se non che il mattino successivo il signore, il camionista, si è fermato in una piazza dove c'era un bar, un ristorante per fare colazione. Questo in Colombia. Nel fermarsi si era dimenticato di avere queste persone nel camion con lui e quindi si è dilungato nel mangiare. Solo che lì faceva tantissimo caldo, loro erano rinchiusi in questo camion e ad un certo punto hanno iniziato ad entrare in sofferenza perché non si respirava più, le ragazze che erano lì hanno iniziato a piangere, loro sbattevano le mani forte sul camion affinché qualcuno li sentisse e andasse in loro soccorso finché poi finalmente ci sono state delle persone che hanno sentito questi rumori provenire dall'interno del camion, sono andati a chiamare il camionista che poverino in buona fede aveva dimenticato di avere questi passeggeri sul suo camion, però purtroppo loro in quel momento erano in grande sofferenza e stavano perdendo la possibilità di respirare. Sí. Bueno, cuando ya volvamos a la parte cuando llegué al Perú que estaba recogiendo espárragos, estuve 6 semanas recogiendo espárragos y llegué a donde un señor que, por medio de otros venezolanos, un señor que nos apoyó en cuestión de vivienda y trabajo. Pero hubo un momento determinado que hubo un malentendido, ¿verdad?
Sì. Él tenía una esposa que era un poquito, vamos a decirlo, poquito, una persona que, vamos a decirlo, que se deja llevar rápido por las cosas. Entonces, recuerdo que un periódico que yo mismo compré, ese sitio no llegaba mucho periódico. Un día salimos al pueblo donde compramos los suministros y traje el periódico. Y entonces el periódico salía en la primera portada que unos venezolanos habían robado y eso. Y la señora me pidió el periódico prestado. La señora leyó la noticia y se metió una idea en la cabeza que los venezolanos éramos malos. Y entonces al otro día que leyó el periódico le dio como una crisis conmigo, que yo quería robar, que la quería matar, que no sé qué cosa. Y bueno, yo realmente decidí irme de este pueblo porque era como un caserío, pues, porque propiamente ahí no había autoridad y existe algo que se llama rondas campesinas, que son los mismos vecinos que aplican la justicia. Y ya yo había escuchado más o menos lo que podían hacer las rondas campesinas, que pueden muchas veces hasta justician a las personas acusadas de un delito, ¿verdad? Y los desaparecen. Entonces yo decidí irme a la ciudad, porque me dio mucho miedo pues estar en ese sitio. ¿Y esos señores eran peruanos? Sí, eran La peruanos. famiglia che... Ok, ok, ok. Allora, durante quelle 6 settimane in cui l'Henry ha lavorato come raccoglitore di asparagi, è stato ospitato a casa di una famiglia di signori peruviani, solo che la signora della casa era un po' particolare e un giorno lesse su un giornale, poi chiaramente iniziarono anche nei giornali peruviani ad uscire notizie su come i venezuelani avessero rubato, fatto furti. Quindi iniziò ad avere un po' paura dei venezuelani e a convincersi del fatto che potessero essere tutti dei ladri. Quindi ha iniziato ad avere dei diverbi con l'Henry e la situazione in questa casa era diventata, diciamo, poco vivibile. Oltretutto erano giunte notizie all'Henry in merito all'esistenza di quella che si chiama ronda campesina, che consisteva in gruppi di persone di locali, quindi non polizia, che si facevano giustizia da soli. Praticamente quando trovavano qualcuno, o quantomeno quando pensavano che qualcuno potesse essere un ladro oppure che avesse fatto una qualunque cosa che non andava fatta, si facevano giustizia da soli, a volte anche uccidendo la persona accusata. Quindi, vedendo questa situazione così particolare e difficile, l'Henry ha deciso di andare via da questo paesino per andare verso una città più grande. ¿Y de ahí dónde te Bueno, fuiste? de ahí me vine a la ciudad de Chiclayo, que estaba como a hora y media en carro. Eh, Traía dinero para quedarme en una habitación, ¿verdad? Pero decidí no alquilar habitación porque en hotel, por ejemplo, porque yo dije, si lo poquito que tengo me lo voy a gastar en habitación. Entonces, como ya tenía experiencia de vivir en la calle y decidí quedarme en la calle, pues, y el dinero que tenía irlo administrando en comida, solamente en comida. Pero obviamente llega un momento que se acaba el dinero. Y te estoy hablando que llegué a una ciudad donde no conocía absolutamente a nadie, no tenía referencia de nadie. Llegué a un momento que había uno de esos picos de discriminación donde los medios de comunicación, porque eso es una de las cosas más importantes que resaltar, los medios de comunicación han lanzado unas campañas xenofóbicas hacia la comunidad venezolana, pero muy, muy fuerte. Y tanto, te lo digo, Bárbara, te lo digo que esto ha sido no solamente un fenómeno aquí en Perú, sino en Colombia, en Ecuador. Yo recuerdo en el año 2018, estando en Colombia, el presidente Santos dijo que el mayor problema que tenía Colombia en ese momento era la migración venezolana. Sí, entonces uno se queda así, la migración venezolana y el narcotráfico y la guerrilla y los paramilitares y las mafias, ¿entiendes? Y bueno, también ocurrió algo en Ecuador cuando estaba otro presidente que si mal no recuerdo era Lenín Moreno. Este presidente también dio unas declaraciones en base, hubo un problema que un supuesto venezolano mató a una muchacha en vivo y directo que lo estaban las cámaras de televisión transmitiendo y entonces el presidente salió diciendo que iban a formar cuadrillas para, vamos a decir así, sacar a los venezolanos. Entonces eso fue como que una bomba que estalló, eso lo puedes buscar en internet, eso fue a comienzos del 2019 y empezaron a atacar
sacar a todos los venezolanos de esa ciudad y otras ciudades, los que venían caminando por la carretera, que no sabían ni por qué los estaban atacando, los golpeaban, los que vivían en esas ciudades por ahí. Eso fue en Ibarra, Ecuador. Y eso también ha ocurrido aquí en Perú. Y entonces aquí, cuando tú tienes un medio de comunicación, tú puedes manejar la manera de pensar de muchas personas, de muchas masas. Por eso es que los medios de comunicación son tan importantes, porque puedes hacer daño como también puedes hacer bien. Lenry, antes de traducir, pero prefiero decírtelo ahora. Realmente, en este momento, yo he escuchado venezolanos hablarse entre ellos y he escuchado a venezolanos preguntarle a venezolanos que todavía están en Venezuela, venezolanos que están afuera, preguntarle a venezolanos que están en Venezuela. Le dicen, pero es verdad que en Venezuela ya no quedan más malandros. Y el venezolano que está en Venezuela le responde, sí, es verdad, porque todos los malandros ya se fueron. Así que, sin querer juzgar, porque imagínate, pero si los venezolanos mismos dicen que los venezolanos malandros se han ido del país, puede ser que en parte sea verdad que hay venezolanos que han ido a otros países y se han portado mal. Oh, mira, Bárbara. Eso pasa en todo el mundo. Bárbara. No, te quiero decir, los delincuentes, la gente la hay en todo el mundo. No. Yo no estoy negando en ningún momento eso. Eso es algo, como dicen por ahí, el sol no se puede ocultar con un dedo, ¿verdad? Es verdad. Claro. Hay una cantidad inmensa, sobre todo de jóvenes venezolanos entre 19, 25, 27 años, unos que son delincuentes, otros que quieren la facilidad, que le den todo gratis, pero eso no se niega. Lo que te quiero decir es el daño colateral. ¿Cuál es el daño colateral? Nosotros, las personas de bien, ¿verdad? Porque no podemos normalizar, porque eso es lo que está ocurriendo. Venezolanos son malos, pero en ningún momento dicen una cantidad de venezolanos están haciendo daño y hay otra cantidad de venezolanos que no salen en las noticias, porque tú nunca vas a ver en el periódico, nunca vas a ver en una prensa, Lenry salió y trabajó 12 horas, de tal hora a tal hora, limpió un baño, llegó, se puso a lavar carro, porque eso no vende periódico. Lo que vende periódico, y te lo digo con base, porque yo lo he visto, yo he estudiado el caso, lo que vende periódico es la palabra venezolano. Y te lo ponen en rojo, y te lo ponen en la... Yo vi, una vez salió una prensa en un mismo periódico, para que tengas una idea, salieron 3 venezolanos, ponen la noticia en primera plana, 3 venezolanos robaron una casa de cambio, y lo ponen en grande. Y en el mismo periódico, si tú yo lo compré, y yo me enteré de la noticia porque lo compré. En la parte de adentro, en un párrafo pequeño, sale la noticia de una venezolana que fue secuestrada por un peruano durante una semana, violada, la tenía en un armario, durante una semana la violó. La muchacha fue a una oferta de trabajo, la engañaron, el tipo la metió, la violó durante una semana y le recibió tanto golpe, ya logró escaparse, que estaban a punto de quitarle la pierna. Pero esa noticia, que es mucho más grave que unos venezolanos robando una casa de cambio, esa noticia te la ponen así pequeñita, ¿entiendes? Entonces, la percepción que tenemos es que todos los venezolanos, y eso lo sueltan ellos en su discurso, hasta las mismas autoridades. Aquí la presidenta de este país, Dina Boluarte, lo dijo en una cadena nacional. 1 millón de venezolanos vinieron a delinquir. Mira, si nosotros todos, 1 millón de venezolanos, fuéramos delincuentes, y te lo digo yo en base, que yo soy una persona que estudié leyes, y yo me preparé, entre otras cosas, para combatir a la delincuencia. Ahora yo voy y busco un trabajo y me dicen en mi cara, yo busco un trabajo para lavar piso y me dicen en mi cara, venezolano no venezolano. Entonces, no podemos normalizar que porque hay una cantidad, así sea muy grande, de venezolanos haciendo daño, vamos a decir que son todos los venezolanos, porque eso es mentira, ¿verdad? Porque entonces, imagínate si en verdad 1 millón de venezolanos fuéramos delincuentes, este país, Perú, no existiera, porque con los que son delincuentes ahorita, el gobierno no puede. Y es mentira que un millón de venezolanos están en el Perú delinquiendo. La gran mayoría somos personas de bien, somos personas trabajadoras, honestas, venimos a luchar. Y yo prefiero ganarme al día
30 soles, que 30 soles son como decirte $7 al día, que ir a hacer daño, que ir a robar, que ir a extorsionar. Eso no es lo mío. Y ya yo tengo una edad y yo desde muy pequeño me inculcaron principios y normas y deberes que tengo que cumplir para vivir en la sociedad. Ok. Lenry, déjame hacer un resumen de todo eso che hablamos. Sí, L'Henry, quindi quando decide di andare via da questa zona in cui raccoglieva gli asparagi, è andato a vivere nella città di Chiclayo, che è una città che dista circa un'ora e mezza in auto dal luogo in cui era. E comunque anche lì ha iniziato ad avere altri problemi. Ha innanzitutto deciso di rimanere a vivere per strada, perché era sì arrivato con dei soldi in tasca, i soldi derivati dal suo lavoro nei campi, però comunque erano pochi. Se avessi affittato una camera d'albergo o comunque anche una stanza in un appartamento, quei soldi sarebbero andati via, anche perché non è arrivato in Perù già con un lavoro. E quindi è nuovamente tornato a vivere per strada. Lì ha comunque nuovamente rivissuto problemi causati da quello che era il lavoro dei mezzi di comunicazione, perché hanno iniziato a fare una grande propaganda contro i venezuelani. Già quando l'Henry si trovava in Colombia, ci fu un momento in cui il presidente, l'ex presidente Santos, disse che il maggior problema che stava vivendo la Colombia in quel momento era l'immigrazione dei venezuelani. Mi permetto io qui di aggiungere che nell'epoca più difficile che ha vissuto la Colombia, quindi parliamo degli anni 90, sequestri, narcotraffico, eccetera, tantissimi colombiani sono andati a vivere in Venezuela, dove sono comunque stati accolti in maniera positiva. E l'Henry ricorda che poi anche in Ecuador erano, ma dette sempre ad opera dei presidenti, anche in Ecuador venne fatta una grande propaganda contro i venezuelani, addirittura il presidente che c'era in quel momento aveva proposto di organizzare dei veri e propri squadroni contro dei venezuelani, proprio per fare una sorta di cattura dei venezuelani. L'Henry, ho polemicamente detto all'Henry che è verissimo che ci sono tantissimi venezuelani per bene, lavoratori, però è pur vero che oggi in tanti venezuelani che sono ancora in Venezuela dicono che tutti i delinquenti che c'erano prima in Venezuela adesso sono andati via. E dice l'Henry, sì, è vero, chiaramente tanti venezuelani delinquenti sono usciti dal paese e sono andati negli altri paesi dell'America Latina, però comunque sono una minoranza rispetto a quei venezuelani che si ammazzano di fatica per poter lavorare onestamente. Dice Henry, io ho studiato per diventare avvocato, quindi proprio per combattere la delinquenza. In questo momento io comunque, se devo pulire i bagni in Perù per guadagnare 30 soles al giorno, io lo faccio perché ovviamente scelgo la strada che è comunque quella più difficile, non è la strada più facile, però comunque sono stato cresciuto con dei principi e ho determinati valori, quindi per lui la possibilità di delinquere non esiste. Ha preferito vivere per strada pur di continuare a fare quello che fa in maniera totalmente honesta. Henry, yo quisiera hacerte la última pregunta y cerrar esta conversación que podemos seguir también en cualquier otro momento. Te quiero aparte, no te pregunté por qué, dímelo brevemente, ¿por qué tú te fuiste de Venezuela en el 2018? ¿Qué fue lo que te empujó a irte del país? Bueno, a mí me motivó irme del país la grave crisis económica que teníamos, ¿verdad? Sí. Yo soy una persona que yo me fijo metas y uno debe tener metas para tener algo por qué vivir en la vida, tener una esperanza. Y yo me ponía a sacar cuentas, yo decía, wow, yo en ese momento había perdido la computadora, me quiero comprar una computadora y la única manera es que traje 5 años sin gastar nada y sin que haya la hiperinflación que había. Comprarse un teléfono, bueno, para hacerte muy resumírtelo, yo en ese momento trabajaba cuidando carros, un estacionamiento, y todo lo que yo me ganaba en un día solamente me alcanzaba para comprarme 2 huevos. Imagínate,
Entonces, si yo me quería comprar un almuerzo, un menú, tenía que trabajar 3 días. Yo salí en un momento en el 2018, como te dije, que la crisis económica estaba tan fuerte que la gran mayoría de los que salimos en Venezuela salimos en el 2018 y tú ves que muchos de los que se están regresando ahorita, que tú ves por redes sociales, 5 o 6 años de Venezuela, casi todos salimos, como quien dice, el grueso de venezolanos salimos en ese año, 2017-2018. Ok, io avevo fatto l'introduzione in cui dicevo che il Venezuela nel 2017-2018 ha vissuto una grandissima crisi economica, però non avevo chiesto a Landry veramente quale fosse stato il motivo che l'aveva spinto a lasciare il paese ed effettivamente mi ha confermato che il problema è stata proprio questa gravissima crisi economica e l'iperinflazione. Lui in quel momento, visto che comunque in Venezuela non c'erano grandi possibilità lavorative, nonostante fosse un avvocato, stava lavorando come custode di un parcheggio e quello che lui guadagnava come stipendio giornaliero gli consentiva soltanto di comprare 2 uova. Quindi se lui avesse voluto riunire i soldi per poter comprare il pranzo, avrebbe dovuto lavorare per 3 giorni, quindi lavorare 3 giorni per comprare un solo pasto. Pero entonces, Lenry, tú en este momento estás satisfecho con el nivel de vida que estás teniendo en Perú, con la vida que llevas allá, la vida que has encontrado en Perú ha respondido a tus expectativas, estás viviendo lo Mira, que para ser soñabas. sincero, Sí, no, para serte sincero, no estoy satisfecho, ok. porque aquí no soy un ciudadano. Aquí todo es un proceso para nosotros, no tenemos derecho a la salud, este, hay mucha discriminación porque sí la hay, pues es lo que te estoy diciendo. Para ellos, la mayoría de nosotros somos delincuentes, ¿entiendes? Yo estudié para abogado, yo aquí no puedo ejercer mi carrera en absolutamente de ninguna manera. Yo para aquí no valgo nada, pues, ¿entiendes? Vida social no tengo, mira, wow, y pocos amigos que tenía aquí que eran venezolanos, muchos se han ido también porque llega el momento que ya no soportan, pues no hay manera de crecer. La economía está mejor, es verdad, mejor que la de Venezuela, porque cualquier economía hoy en día está mejor que la de Venezuela. Pero realmente este país es fuerte para los migrantes. Si yo le pudiera decir a alguna persona que si se quiere venir para Perú, yo le dijera que no se viniera realmente. Busque otros rumbos, porque aquí la discriminación es muy, muy fuerte. Culturalmente, esta gente aquí no nos quiere, pues, es la verdad, no nos quiere. Y todo lo que sea represente a un venezolano, ellos lo odian. Ellos odian hasta el libertador Simón Bolívar. A ellos les enseñan desde muy pequeño, es algo que yo me enteré cuando llegué aquí, que Bolívar no libertó este país. Ellos dicen que el libertador de ellos fue San Martín, a pesar de que está en la historia, pero parece que la historia se la cambiaron, de que están en la escuela le inculcan que el libertador fue el argentino José de San Martín. Tú le dices a un peruano que Bolívar libertó el Perú y ellos te lo dicen y lo defienden a capa espada, que eso es mentira. Y entonces ofenden al Libertador, dicen que es un jabón, porque aquí hay una marca de jabón que se llama Bolívar, que es un delivery, porque hay muchos venezolanos que trabajan de delivery, y eso te lo dicen de una manera como tú no tienes idea. Ellos quieren dar a entender que el delivery es algo así como que, no sé decir, como algo muy despectivo, pues, despreciable, cuando yo se los digo cada vez que yo puedo, porque mira, yo te invito a que tú me sigas a mí en mi TikTok, en mis redes sociales, y tú verás cómo me han atacado a mí. Yo he hecho algunos videos explicando esto y videos inocentes de broma, pero solamente cuando ven que yo soy venezolano, yo puedo decir una palabra que la dice un peruano. Si la dice el peruano, se ríen, pero si la digo yo, que soy venezolano, me atacan, me dicen cosas horribles. Y me ha pasado, hasta abogados peruanos me han insultado por redes sociales. Solamente el delito, según ellos, es ser venezolano. Eso es algo que la gente no ve porque están de aquel lado, pero los que estamos de este lado, los que recibimos esos insultos, esa discriminación, tú vas a alquilar una habitación, no te la quieren dar, es un proceso para poder conseguir una habitación, conseguir un trabajo, no te lo quieren dar. Tú para entrar a un trabajo tienes que conocer personas, alguien que te recomiende, porque si no, tú vas por la calle y tienes que procurar no hablar, que la gente no escuche tu dejo, porque hay gente que te discrimina, te ve mal, piensa que eres un ladrón, y pueden haber miles de ladrones venezolanos, pero todos no lo son, y eso es algo que debe entender la gente.
no es culpa de nosotros y no podemos normalizar la frase que por uno pagan todos, porque mientras no les ocurra, no van a saber lo que sentirse está de este lado. Ok, Lenry, por supuesto, todo lo que tú estás diciendo, yo no te puedo decir ni que tienes razón ni que estás equivocado, porque esa es la experiencia tuya, es la opinión tuya. Claro. Mira, Bárbara, yo ahorita Está bien que con toda la libertad tú puedas expresar lo que sientes. Sí, yo tengo 3 meses que me quedé sin mi trabajo que tenía diario y trabajo de vez en cuando. Yo voy a buscar trabajo, yo tengo 3 meses buscando trabajo y me dicen que no. Me lo dicen así, venezolano no. ¿Entiendes? Entonces, yo te lo digo, yo a veces paso días y días sobreviviendo. Gracias a Dios que yo cuando trabajo yo ahorro, pero yo procuro estirar mi dinerito. Pero eso es algo que te lo tengo que decir, tienes que estar aquí, tienes que sentirlo, ¿verdad? Y yo antes sentía ameno de mi nacionalidad, pero yo he ido cambiando esa manera de pensar. Yo cada día que paso me siento más orgulloso de mi país y de mi nacionalidad. Y no van a hacer que reniegue mi nacionalidad. 100% orgulloso de ser venezolano, a pesar de que digan que somos malos. 100% orgulloso. Haces bien, haces bien. Ho chiesto all'Henry se dopo aver affrontato tutto quello che ha affrontato e soddisfatto della vita che vive in Perù, se ha trovato ciò che sperava di trovare lasciando il suo paese. E l'Henry dice che purtroppo non è soddisfatto innanzitutto perché non ha completamente nessun tipo di vita sociale, non amici, in questo momento non ha neanche lavoro perché purtroppo in quanto venezuelano lui sente di avere tutte le porte chiuse, non può esercitare la sua professione perché non è riconosciuta in Perù. Ha perso il lavoro che aveva prima e adesso si sta barcamenando fra lavoretti che trova. E oltretutto ogni volta che va alla ricerca di un lavoro gli viene sempre risposto che non glielo danno perché è venezuelano. Sente profondamente questo disprezzo da parte dei peruviani. Chiaramente gli ho fatto presente che io non posso né dargli ragione né torto, ed ovviamente questa è una percezione sua davanti alla quale io non posso dire nulla. Però praticamente dice addirittura i peruviani hanno distorto la storia perché inculcano ai bambini la notizia secondo la quale il liberatore del Perù non è stato Bolívar, Simón Bolívar, ma San Martín. Quindi, secondo l'Henry, c'è proprio una modifica nella storia che studiano i bambini. Lui ha un canale di TikTok su TikTok in cui a volte posta dei video delle cose che vede in Perù ed è stato aggredito moltissime volte da persone peruviane che lo hanno denigrato e offeso, addirittura proprio degli avvocati peruviani gli hanno scritto per denigrarlo e per ofenderlo. Y en fin, Henry, si no estás satisfecho con la vida que llevas allá, ¿qué es lo que todavía te detiene allí? Vamos a decir que te detiene o como quieras, que te mantiene allá. ¿Por qué no regresas para Venezuela si no estás contento con la vida que estás llevando? No, Venezuela todavía no pienso regresar. ¿Qué me detiene aquí? Te voy a ser muy sincero. Como tengo tiempo sin trabajar, no he podido completar los ahorros y he ido descompletando más bien, porque mi idea es irme de este país como la gran mayoría de los venezolanos que nos queremos ir de este país. Dejar este país atrás, olvidar todo lo que pasamos acá. Y bueno, yo he pensado mucho, Estados Unidos y Europa, pero quiero un país donde realmente mínimo me garanticen que yo soy ciudadano. Mínimo, que yo no tenga una discusión con otra persona y lo primero que me diga, vete a tu país. Porque esa es otra cosa, aquí tú no puedes tener un cruce de palabras con una persona de este país, porque lo primero que te dice es, vete a tu país. Eso es lo primero que tienes que llevar en la cabeza. En cualquier país del mundo encontrarás personas que te van a decir, vete para tu país. Siempre te va a pasar en Estados Unidos, en Europa. Bárbara, ¿sabes lo que ocurre? A mí me pega mucho porque cuando yo estuve en mi país durante muchos años de toda mi vida, yo nunca discriminé a un extranjero, yo nunca le dije vete a tu país. Lo sé. Y tú más o menos debes conocer cómo es Venezuela. Venezuela ha tenido olas y olas de inmigrantes, que haya sido otro tipo de migración, es verdad, en otro momento histórico, es verdad, pero igualito pega muy duro cuando tú llegas a estos países, a todos estos países,
Y de que tú entras a Cúcuta hasta el final a Cabo de Horno, allá abajo en Chile, aquí hay discriminación hacia el venezolano por todos lados. Para ellos las mujeres venezolanas todas son prostitutas y todos los varones venezolanos son delincuentes. Ellos te dicen, yo se los he escuchado, que por un kilo de arroz, lo que vale un kilo de arroz, la mujer venezolana se acuesta con ellos, ¿entiendes? Entonces son unas maneras muy, tienes que estar acá, porque yo he estudiado ese fenómeno, he sido víctima, y yo veo la parte, yo trato de entender la manera de pensar de ellos, pero es que se pasan, y es lo que te digo, los medios de comunicación aquí tienen mucho que ver. Los medios de comunicación nos han destrozado a nosotros terriblemente, y cuando te digo nosotros terriblemente, estoy hablando de los ciudadanos venezolanos de bien, personas honestas y trabajadoras, que eso es algo que se les olvida. Y te lo vuelvo a repetir, nunca hablan de los venezolanos trabajadores. Todos los días el mensaje es venezolano malo, venezolano delincuente, venezolano. Entonces, obviamente, la comunidad dice, son los venezolanos. Entonces, cuando tú dices los venezolanos, tú no estás haciendo una distinción. Tú estás metiendo a toda una nacionalidad, a todos los habitantes venezolanos. Y entonces ocurre esto. Entonces, pero te lo vuelvo a decir, no voy a denegar mi nacionalidad. 100% venezolano. Muchas gracias por la entrevista, ¿viste, Bárbara? Gracias a ti, Henry. Déjame decir lo que dijiste, después nos vamos a despedir. Sí, a Bárbara, sí te lo pido aquí, te lo pido aquí. Me gustaría que esta entrevista, tú que eras la creadora del canal, le hiciéramos en español y que esta entrevista se vea en esta parte del mundo. Pero estamos hablando en español, Henry. No estamos hablando. No, pero como lo estás traduciendo al italiano, me imagino que Sí. la vas a transmitir en Italia. No, es que yo voy a poner esa entrevista por YouTube, así que la pueden ver en cualquier país del mundo. Ok, muchísimas gracias, ¿viste? De nada, gracias a ti. Ho chiesto Estamos a a la orden. Henry, grazie. Ho chiesto a Henry come mai non torna in Venezuela, visto che comunque la vita in Perù è diventata così difficile e impossibile e insostenibile per lui, soprattutto perché continua a sentire fortissimamente il peso della xenofobia. E dice Henry, lui in Venezuela non tornerà. La sua meta a questo punto è quella di riunire soldi per andare via dal Perù, come la maggior parte dei venezuelani che si trovano lì. Lui vuole andare via da questo paese e vuole andare o negli Stati Uniti o in Europa, basta che comunque vada in un posto in cui non gli venga detto tornatene al tuo paese. Ho detto all'Henry che purtroppo questa è una cosa che si sentirà dire in qualunque posto del mondo. E lui ribattendo mi ha detto per me è troppo difficile sentirmi dire questa cosa, visto che io vengo da un paese che ha accolto tantissime persone, è vero che erano altri momenti storici, sociali ed economici, però il mio paese ha accolto tantissime persone straniere e io non ho mai detto a nessuno che se ne doveva tornare al suo paese, quindi per lui in questo momento risulta inaccettabile dover ascoltare queste cose. Comunque in Perù sente troppo forte la discriminazione nei confronti dei venezuelani, addirittura secondo quanto ci dice l'Henry, per tutti i peruviani i venezuelani uomini sono tutti delinquenti e le donne sono tutte prostitute e che una donna venezuelana ha il valore di un chilo di riso. Quindi, nada, Henry, yo te doy las gracias por contarnos tantas cosas tan personales. Yo sé que tú hubieras podido contarnos cosas aún más chocantes, más fuertes, Bueno, pero será. igual ha sido un placer poder Bueno, hablar contigo de todas esas dale, nos cosas. vemos en una próxima oportunidad. Ok, está bien, te espero aquí Chao. in Italia. Chao. Ciao, Henry, gracias. Okay. Ciao a tutti.